Vamos a continuar con el video número 2 de una miniserie de 3 en el cual contaremos la historia del Ecuador. En este video vamos a abordar desde el año 1930 hasta 1995. Como recordamos en el video anterior, terminamos en 1930 donde el poder político lo tenían en la costa. Debido a las exportaciones del cacao, los grandes dueños de las tierras de la costa eran los que dominaban al Ecuador. Ahora a continuación debemos ver todo lo que pasó y transcurrió en estos años. De 1930 a 1947, Ecuador tuvo diferentes problemas tanto en la parte social como económica. Los principales fueron que aún no nos lográbamos recuperar de los efectos de la Primera Guerra Mundial con la exportación del cacao. Luego, en 1940 a 1951, Ecuador empezó a exportar banano, por lo cual llegó en 1951 a ser el primer exportador de esta materia prima. Además, en la parte política, los grandes grupos no querían perder su posición. Es así que empezaron a nacer nuevos partidos políticos, principalmente liderados por la izquierda, de la cual era apoyo el pueblo, pues el pueblo estaba cansado de que siempre sean los grupos de poder los que dominen al Ecuador. Entre ellos también fue ganando más importancia en la parte política la Iglesia Católica y tuvo diferentes convenios con varios gobiernos en este periodo de tiempo. Además, de 1930 a 1947 pasaron diferentes gobernantes, pero no estuvieron mucho tiempo en el poder debido a que siempre había una inestabilidad por la parte contraria a su mandato. En cuanto a los gobernantes, como vimos en el primer video, el último que hablamos fue Isidro Ayora, el cual permitió el voto a la mujer y también en 1928 creó el Banco Central. Luego de este gobernante, los diferentes partidos políticos de la sierra quisieron ganar mayor territorio a los de la costa, que habían dominado durante 30 años todo lo que era el gobierno del Ecuador. Es así que los partidos políticos de la sierra nombran como líder a Neftalí Bonifaz, y lo que más se destaca de su mandato fue en el año de 1932 lo que se conoce como la Guerra de los 4 días. Luego fue sustituido por Martínez Mera en unas elecciones fraudulentas y a continuación este mandatario fue destituido por el Parlamento. Luego de Martínez Mera fue Velasco Ibarra en el año de 1933 el que asumió el poder. Sin embargo, Velasco Ibarra lo perdió en el año de 1935, pues el pueblo ya no lo apoyaba. Esto debido a diferentes políticas que aplicó y al intentar declararse en dictadura. A él, las diferentes juntas militares lo destituyen y ponen a cargo a Federico Páez en el año de 1935 a 1937. Federico Páez aplicó algunas políticas nacionalistas y expendió el Código de Trabajo. Durante este tiempo, los diferentes partidos políticos de la derecha y de la izquierda se encontraban en conflicto. Es así que no podía durar un mandatario mucho tiempo en el poder. Un claro ejemplo es que en el corto tiempo, hasta 1940, los mandatarios fueron Carlos Arroyo y Aurelio Mosquera. En el año de 1940, Andrés Córdoba era el mandatario del país, y este se enfrentó a una dura realidad, que era que el Perú intentó invadir al Ecuador. Y como Ecuador estaba debilitado, tanto por las fuerzas políticas internas que querían el poder, como una fuerza militar muy precaria en su momento, Perú en 1942 firmó un tratado que lo benefició llevándose parte de nuestra Amazonía ecuatoriana. Luego de este acontecimiento, en el año de 1945, Velasco tenía el apoyo de la izquierda. Sin embargo, lo perdió cuando rompió la Constitución frente a ellos. En 1947 empezaron a nacer nuevas figuras literarias, poéticas y de política en el Ecuador. Durante este tiempo, una de las mayores figuras que tuvo el Ecuador fue Mariano de Ventimilla y Carlos Arosemena. Del año de 1948 a 1952, el que tomó el poder fue Galo Plaza. Este no estuvo de acuerdo con diferentes políticas que intentaron implementar los de la izquierda y los de la derecha, por lo cual intentó hacer un gobierno mixto. Sin embargo, no lo logró, y todos los diferentes partidos políticos e incluso el pueblo se fueron en contra de él. Es así que en el año de 1952 a 1956, Velasco Ibarra vuelve a retomar al poder y mejora la vialidad y la educación en el país. Durante esta época que hemos hablado, empiezan a nacer nuevas figuras literarias en el Ecuador, como era Guayasamín, Pablo Palacios y el mismo Benjamín Carrión, que fundó la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Durante esta época lo que más destaca en la parte económica fue el boom bananero. Como mencioné anteriormente, de 1940 a 1951, Ecuador llegó a ser el número 1 en exportación de banano. Pero el problema que tenía Ecuador era que empezó a endeudarse demasiado y además el dinero y el poder se estaba concentrando solo en ciertos grupos económicos y no en todo el pueblo. Durante los años 50 y años 60 no hubo un gran cambio en la parte económica ni política del país.
Seguían siendo los diferentes grupos políticos de la izquierda y de la derecha los que se disputaban el poder sin preocuparles el pueblo. Y en la parte económica, el cacao y el banano era lo que sostenía principalmente la economía del Ecuador. Sin embargo, en el año de 1972, esto cambia con el boom petrolero. Durante este año, el que estaba a cargo era el presidente Rodrigo Lara, el cual fue muy criticado por su negociación de la deuda externa. Como vimos, Ecuador se venía endeudando durante diferentes gobiernos. Sin embargo, él trató de minimizar esto, pero no le resultó. Durante esta época vienen los mismos problemas sociales y económicos que hubo en el boom bananero, los cuales eran que el poder se empezó a concentrar solo en ciertos grupos económicos tanto de la costa como de la sierra, y los diferentes partidos políticos solo buscaban llegar a la presidencia para controlar las nuevas remesas que estaba dejando el petróleo. Es así que en el año de 1978 gana el binomio de Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado. Este binomio de Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado tuvo muchos conflictos, principalmente con su propio partido, porque ellos desde el Parlamento querían decirles cómo controlar y cómo dominar al Ecuador. Sin embargo, ellos no daban su brazo a torcer y estaban claros con la idea que tenían. Pero en el año de 1981 muere Jaime Roldós en un accidente aéreo y toma la presidencia Osvaldo Hurtado. Durante la presidencia de Osvaldo Hurtado ocurren diferentes problemas económicos y sociales muy fuertes. Entre ellos, bajan las exportaciones y aumenta el gasto público que generaba el gobierno. Además, se deja presionar por los diferentes grupos de poder del país y principalmente por el Fondo Monetario Internacional para renegociar la deuda, lo cual ocurre de manera horrorosa y perjudica totalmente al país. En el año de 1984 llega a la presidencia de mano de la derecha León Febres Cordero, el cual le quita poder a los banqueros y a los exportadores e intenta hacer diferentes políticas para ayudar a la clase media. Sin embargo, lo que logra es que de la clase media se desprendan unos nuevos ricos, a los cuales no les interesaba el pueblo, solo el poder económico. Es por esto que en el año de 1988 Rodrigo Borja asume la presidencia del Ecuador. Rodrigo Borja en el año de 1988 llega gracias a sus diferentes políticas socialistas, debido a que el pueblo estaba cansado de lo que había hecho León Febres Cordero. Es así que logra hacer diferentes reformas agrarias y para beneficiar a agricultores y artesanos. Sin embargo, en el año de 1990 se encuentra con diferentes paros indígenas que exclamaban y exigían derechos que aún no lo tenían. Este logró contentarlos dándoles un poco más de terreno en la Amazonía. Sin embargo, los diferentes artesanos y agricultores de la sierra y de la costa se encontraron con problemas de solvencia económica para seguir sus actividades. En el año de 1992 llega a la presidencia Sixto Durán Ballén, el cual reduce el tamaño del Estado, quita subsidios y con las diferentes políticas públicas que aplica, hace que se disminuya el nivel de vida de los ecuatorianos, por lo cual todo el pueblo se le va en contra. A esto se le suma que en el año de 1995 nos encontramos con un pequeño conflicto con el Perú, el cual nos ataca en el río Cenepa. Durante esta época, gracias a que las fuerzas militares del Ecuador tenían la solvencia económica y la preparación para defender los territorios, no se vio tan perjudicado el Ecuador como se había visto en años anteriores, como en el 41. Como ya llegamos al año de 1995, hasta aquí va a culminar el video, y les dejo a ustedes unas pequeñas reflexiones. La primera, como podemos observar, viene un ciclo siempre en la economía y en la política del Ecuador, y en realidad en Latinoamérica, que es que primero la derecha llega al poder, y esta genera diferentes problemas sociales, a lo cual los partidos de izquierda se aprovechan y luego ellos son los que llegan al poder. Y así nos mantenemos entre izquierda y derecha, pero en realidad nadie ha logrado hacer nada por los pueblos, más que su beneficio propio. Ellos desean buscar el poder solo para satisfacer tanto el ego o necesidades económicas que puedan tener. Y es así que tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta de la realidad que estamos viendo. No importa si son periodos cortos en los cuales están a cargo o periodos largos. Los diferentes partidos políticos que ha tenido durante toda la historia del Ecuador solo han buscado su beneficio propio. Es por eso que les invito a ustedes que busquen, que analicen y vean mayor realidad. La historia del Ecuador está llena de puntos muy importantes. Es por eso que tenemos que tenerla siempre presente para tomar nuestras decisiones tanto en la política y en la economía. Antes de terminar este video me gustaría pedirles que compartan si les está gustando este contenido. Por ahora estamos hablando de la historia del Ecuador, pero luego tocaré diferentes hechos históricos tanto en Latinoamérica como en todo el mundo. Es por eso que por el día de hoy les agradezco mucho su atención. Hasta luego.